Bienvenidos a un video más de inteligencia emocional. Yo soy el psicólogo Aldo Acuña y el día de hoy les presento el tema de interpretaciones catastrofistas más comunes acerca del pánico y explicaciones realistas. Este tema en continuación a lo que veíamos también en las semanas anteriores sobre qué es una crisis de pánico, cuáles son sus síntomas, cuál es el círculo vicioso del pánico. Bueno, pues estamos describiendo sobre todo esta parte del círculo vicioso, la segunda fase de este círculo. Recordamos que la primera es las sensaciones. Las sensaciones las veíamos la semana anterior dando una explicación realista y como mecanismo de defensa biológico, fisiológico del cuerpo vienen algunos síntomas que explicábamos en el video de la semana anterior. Por ahí échenle un ojito, se encuentra en mi canal de YouTube. Por ahí también les recuerdo, pueden dejarme un comentario, sus dudas, si les gustó, si no les gustó también por qué, una retroalimentación para seguir enviando temas de calidad. Y el día de hoy, les decía, vamos a ver estas interpretaciones catastrofistas que vendría siendo la fase 2. Cómo nuestra mente maximiza, exponencia estos síntomas mentales, sobre todo, estas ideas, cómo las exponencia de una forma catastrofista, ¿verdad? Vamos a ver del lado izquierdo de su pantalla, viene ahí el IC, que es la interpretación catastrofista, la idea, y del lado derecho vamos a ver la explicación realista. La primera idea dice volverme loco. La locura, es decir, la esquizofrenia y demás psicosis, implica tener síntomas muy llamativos como delirios y alucinaciones, que llaman poderosamente la atención de quienes rodean a estos enfermos y de cualquier profesional de la salud que los haya visitado. Y esos síntomas no guardan ningún parecido con los síntomas del pánico. Además, los psicóticos no presentan temor a volverse locos, han perdido la capacidad de darse cuenta de que no están bien y consideran que se hallan en un estado completamente normal. Por último, es imposible volverse loco como consecuencia de experimentar crisis de pánico. Esta idea de volverte loco, bueno, en la explicación realista, en resumen, pues vemos que las personas que realmente tienen una psicosis se puede observar de una forma muy llamativa. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que los psicóticos no tienen esta condición de conciencia de su locura, por así decirlo. No son conscientes, su estado de locura es su estado normal. Por lo tanto, pues no se pueden dar cuenta de que algo no esté marchando bien. Entonces, no hay que achacarle esta idea catastrofista a la crisis de pánico o también en cuestiones de crisis de ansiedad, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente concepto, que es perder el control. Esta también puede ser una idea catastrofista muy común. Aquí vemos que para algunos pacientes el significado es similar al de volverse locos. Para otros significaría no poder evitar llevar a cabo comportamientos socialmente inadecuados, por ejemplo, ponerse a gritar, o peligrosos para sí mismos o para sí mismo o para los demás. Pero se trata de un temor absurdo. Durante las crisis de pánico la persona actúa con tal lógica, si tenemos en cuenta que en ese momento piensa y siente que está en una situación de emergencia. Es decir, desde el momento en que tú estás consciente de que estás en la crisis, quiere decir que estás en control realmente de tu mente, de tu conciencia. Hay personas que durante las crisis de pánico les da miedo que su conducta pueda caer en comportamientos socialmente inadecuados, dice ahí, como ponerse a gritar, pero esto no es posible como tal el que suceda a través de la crisis. Serían otros factores que podrían detonar esas conductas, pero no la propia crisis te pueda llevar a perder la situación, el control de la situación. Entonces es una idea catastrofista que nuestra mente nos va a maximizar en nuestra contra, pero lo podemos resolver siendo conscientes de que esto no puede suceder, al igual que la idea de volverse locos.
El siguiente concepto, la siguiente idea catastrofista, que me vaya a dar un ataque al corazón, miedo al infarto, ¿verdad? Esto también puede ser una idea que puede exponenciar. Aquí vamos a ver algo importante. Vamos a ver, dice, el infarto presenta algunos síntomas similares a los que experimentamos cuando se pone en marcha la reacción de pánico. Una de las diferencias es que en los ataques de corazón el ejercicio empeora los síntomas, mientras que el reposo suele mejorarlos. En cambio, en los síntomas de crisis de pánico no suelen seguir ese patrón, es decir, si tú haces ejercicio no vas a empeorar el síntoma, como en el caso del ataque real al corazón. Si te pones a hacer ejercicio, obviamente sí va a exponenciar el síntoma y el reposo mejorarlo, pero en el pánico no va a suceder ese patrón. Pero sobre todo, dice aquí, los infartos se detectan con pruebas médicas como un electrocardiograma. Por tanto, si presentas síntomas que te parecen similares a los de un infarto, pero has acudido al médico y te han hecho las pruebas diagnósticas habituales que han salido normales, puedes estar tranquilo y pensar que no tienes un problema cardíaco. Este párrafo pues nos está incitando a hacer la reflexión de que si te va a suceder esta cuestión del ataque de pánico, no va a ser por la propia crisis que te está sucediendo, sino más bien va a suceder porque ya tienes un problema como tal. Que bueno, vamos a ver aquí más adelante qué nos explica acerca de estas enfermedades cardíacas. Por un lado, las crisis de pánico no pueden dañar al corazón. Si piensas que tu corazón puede resultar lesionado porque notas que late más deprisa en ellas, en estas crisis, recuerda que esto no puede hacerle ningún daño. Los deportistas profesionales en sus competiciones y en sus entrenamientos diarios también hacen que su corazón lata más deprisa de lo habitual y eso no aumenta el riesgo de tener enfermedades cardíacas. Ahí tenemos un concepto realista más que va a atenuar la idea catastrofista del ataque de pánico. Veamos el siguiente párrafo. Dice: puede resultarte útil informarte de los principales factores de riesgo para contraer enfermedades cardíacas, que son entre otros colesterol, obesidad, no hacer ejercicio, abusar de alcohol o tabaco. Comprobarás que entre dichos factores de riesgos nunca se hallan las crisis de pánico. Entonces ahí tenemos la realidad, la explicación realista. No tiene nada que ver como tal el ataque de pánico con que te venga un ataque al corazón. Continuamos viendo estos conceptos. La idea asfixiarme. ¿Qué quiere decir? La sensación de que nos falta aire es bastante común en el pánico, pero en realidad durante los estados de ansiedad y pánico lo que se produce es un estado de hiperventilación. Respirar más cantidad de aire y más deprisa de lo habitual, que es el estado opuesto a la asfixia. Por eso las crisis mejoran con la respiración diafragmática lenta o respirando dentro de una bolsa de plástico o papel. Otra forma de comprobar este hecho es hiperventilando a propósito durante unos minutos, con lo que paradójicamente se acrecienta la sensación de falta de aire. Entonces, esta idea de asfixiarme catastrofista, pues realmente sí tiene esta explicación realista de que nos estamos atragantándonos por así de aire, la cuestión de oxígeno me refiero, es una cuestión que el cuerpo no lo necesita, este exceso de oxígeno con la hiperventilación, y por eso puede venir esta idea de asfixiarme. Ahí vemos que entonces detrás de esta idea catastrofista de la asfixia viene que la explicación realista es la hiperventilación. Ya les enviaba un ejercicio en videos previos de cómo hacer esta respiración diafragmática lenta para poder contrarrestar estos síntomas. Échenle un ojito a ese video para que puedan contrarrestar el síntoma de la ansiedad y en la crisis de pánico, esta idea de la asfixia a través del ejercicio de respiración diafragmática lenta. Y bueno, aquí menciona también la técnica de la bolsa de papel, que ya la vimos en clase también,
La técnica de la bolsa de papel la vimos en clases presenciales y que es una técnica que te ayuda también al manejo de la ansiedad. Vemos el siguiente concepto es desmayarme. El miedo a desmayarse es bastante común en el pánico. Su significado varía de unas personas a otras. Puede incluir temor a no recuperarse nunca más, caer en una especie de estado de coma, perder el control, darse algún golpe, exponerse a que otros le causen algún daño, hacer el ridículo. Fíjense todos los conceptos que vienen detrás del miedo a desmayarse. Interesante, ¿verdad? Y vemos aquí, continuamos con la lectura, dice, pero la probabilidad de desmayarse en una crisis de pánico es prácticamente nula, ya que durante las crisis sube un poco la tensión arterial, mientras que el desmayo implica una baja de tensión. Además, si alguna vez te has desmayado, recordarás que las sensaciones que experimentaste son muy diferentes a las que notas en las crisis. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si llegase a producirse el desmayo, esto no supondría ningún peligro. De hecho, las personas que sufren desmayos por lipotomías, fobia a la sangre, etc., no suelen desarrollar ningún temor al hecho de desmayarse. Entonces queda descartada esta idea dentro de la crisis de pánico. No te puedes desmayar como tal por la crisis, pero tal vez sí por cuestiones médicas. Esto hay que remarcarlo. Una cosa es el síntoma propio de la crisis de pánico y otra cuestión es el estado de salud en el que te encuentras, ¿verdad? Y vemos dos conceptos más para terminar esta idea de las interpretaciones catastrofistas. Vemos los dos últimos que dice no soportar tanta ansiedad. Muchas personas con problemas de pánico piensan equivocadamente que la ansiedad puede crecer más y más, convirtiéndose en una espiral con niveles más altos y nocivos. Además, creen que pueden quedarse con el mismo nivel de ansiedad que experimentan en una crisis y permanecer así todo el tiempo, pero esto es imposible, ya que al llegar a cierto punto la reacción de alarma se desactiva por sí misma, aunque no hagamos nada por conseguirlo. Es decir, nuestro propio organismo nos va a proteger para que en algún momento la alarma se desactive, se haga un alto a la ansiedad por momentos. Entonces no es que se quede de forma permanente este estado, se desactiva la reacción de alarma, como veíamos en el círculo vicioso del pánico en la fase 3 de este. Entonces queda descartada que la ansiedad quede en su mismo nivel de forma permanente. Esto sí podría ocurrir, por ejemplo, si las personas ya presentan algún daño neurológico, nervioso, por otra causa, por otra sintomatología, pero no por la crisis de pánico. Y último concepto, última idea catastrofista son las lesiones en el sistema nervioso. Algunas personas creen que su cerebro y sus nervios pueden resultar dañados por experimentar tanta ansiedad, pero la ansiedad experimentada en las crisis de pánico no daña al sistema nervioso. Es una respuesta normal e instaurada por la naturaleza y nuestro organismo está diseñado para resistirla. Esto es importante. Entonces, no hay cabida para lesiones en el sistema nervioso por la ansiedad experimentada durante las crisis de pánico. Entonces, estas son de las principales ideas catastrofistas, pero se pueden desarrollar de forma particular ideas, pensamientos que nuestra mente puede maximizar. Por ejemplo, en estos días de COVID-19, una idea catastrofista, un miedo durante la crisis de pánico puede resultar que resultes contagiado o contagiada por este virus. Esa sería la idea catastrofista. La explicación realista a este miedo de contraer el virus sería si tú te estás cuidando, si estás haciendo todas las medidas pertinentes para no caer en ello. Puedes estar consciente de si has estado en contacto con personas que han presentado síntomas. Puedes hacer un análisis de
los últimos días con qué personas has tenido contagio para que de forma consciente sepas que no puedes contraer como tal el virus como tal en una cuestión de, ¿cómo decirlo? Solo por el aire, por ejemplo. Tiene sus explicaciones realistas. Entonces, bueno, aunado a esto les invito a ver un documental que está en Netflix para conocer más acerca de este virus, que el documental se llama El coronavirus en pocas palabras. Véanlo para que vean su explicación realista también. Ahí está en Netflix, El coronavirus en pocas palabras se llama el documental, y conozcamos esta explicación realista de lo que se trata y no caigamos en interpretaciones catastrofistas por este fenómeno. Hasta aquí le dejamos, bonito día, espero les haya servido este video. Cualquier duda déjenme ahí sus comentarios al pie del video, regálenme un me gusta si no les gusta también la retroalimentación respectiva, y bueno, no me queda más que desearles lo mejor y muchas bendiciones. Muchas gracias por su atención.